Pichincha Universal, generando noticias. Bueno, hemos recibido ya diversas voces acerca de los anuncios de intervención en las Islas Galápagos, utilizando, digamos, la ampliación del aeropuerto para ejercicios militares, además reabastecimiento de aviones Orión P3 disculpe, y AWAC. Mientras también existen desmentidos que más adelante le escucharemos al ministro de Defensa de instalación de bases militares o aéreas. ¿Cómo lo ve usted desde un primer balance, doctora? A ver, las Galápagos son un punto geoestratégico. Eso fue descubierto desde la Segunda Guerra Mundial y siempre ha sido un punto muy interesante en temas de intereses militares. Por otra parte, también debemos mirar que las Galápagos del continente tienen una franja muy amplia de mar abierto, que se llama. Y el mar abierto significa que no tiene ningún monitoreo especial estatal. Y las Galápagos, yo creo que en los últimos 30 años podríamos decir que también ha sido el punto donde la mayor cantidad de piratería ha existido. Y piratería de todo tipo. Piratería de pesca, piratería del narcotráfico, piratería inclusive de trata de personas, por ese mar abierto y por esa situación que además conlleva siempre al destino que es Centroamérica. Centroamérica como un destino en donde hay un hub, que se dice, de una ruta sobre todo para el crimen organizado. Creo que estas condiciones alrededor de las Galápagos permiten tener varias miradas y varios objetivos. Para el Ecuador, en cambio, Galápagos es uno de sus recursos económicos turísticos más importantes. Aparte de su tema patrimonial, que son islas únicas. En realidad el Ecuador nunca ha dimensionado estas otras dos condiciones que para el resto del tanto militar de defensa como para el tema de las rutas criminales ha sido importante. Entonces Galápagos es un enclave de varias cosas que se dan alrededor. Como digo, el tema de las rutas es un tema real, es un tema que lo hemos vivido. Tuvimos una flota de 264 barcos chinos ilegales en la pesca. Hemos tenido también temas sobre todo en mar abierto hacia Nicaragua y hacia la parte de El Salvador principalmente, que es el tráfico de personas y el tráfico de todo lo que significa el narcotráfico más bien. Pero el hecho mismo de todas estas condiciones que la rodea lo hace un interés hoy por hoy en un balance geopolítico mundial que estamos viviendo día a día. ¿Y a qué me refiero con un balance geopolítico, no? Hemos visto que hay una clara, no me gusta decir guerra, pero sí una clara carrera por posicionarse determinados actores globales, entre esos Estados Unidos, entre esos China, entre esos varias cosas, Rusia, y además de esto hay un componente que antes no había en los años 40, que no había cuando comenzó el siglo XXI, y ahora es un tema también tecnológico, satélites, ubicación hacia los satélites, ubicación hacia temas que significan tecnología también, y Galápagos es un punto muy interesante. Claro, pero esto mismo justamente levanta las alertas para quienes son amantes y somos amantes de este tesoro natural y tan frágil, precisamente por verlo desde esa perspectiva militar, geoestratégica, y no como siempre ha sido protegido, un patrimonio natural. Sí, como digo, para el Ecuador siempre ha sido ese el recurso que se mantiene, salvo en la Segunda Guerra Mundial, en donde Galápagos tuvo otro uso que fue un uso militar. De hecho, sí es cierto lo que dice el general Jarrín, que las limitaciones que tienen nuestras Fuerzas Armadas sobre el mar abierto son reales, son reales. Claro. Y son reales, y además son rutas que provienen, no es que provienen solamente del Ecuador, realmente vienen desde Chile y va acarreando todo hasta llegar a los destinos de Centroamérica, que finalmente el destino final son los Estados Unidos. Creo que el tema sigue siendo más bien el posicionamiento de los Estados Unidos en términos de poderío militar y defensa en el continente. Creo que ahí es donde radica el conflicto y la percepción distinta que podríamos tener sobre lo que significa un asocio militar en cualquier nivel. Creo que es ahí donde está realmente la discusión. Hemos visto
prácticamente en el último año y medio una asociación y una cooperación priorizada de parte del Ecuador a temas de defensa con los Estados Unidos. Y eso ha significado que, por ejemplo, tengamos una reactivación de una serie de mecanismos que ya no existían o que no estaban activos con el Ecuador y que han vuelto a activarse. Dentro de estos mecanismos, creo que todos conocemos que dentro del discurso de los Estados Unidos, una prioridad para ellos es el combate al narcotráfico. Y esto ha sido prácticamente la forma como en el continente se ha manifestado los Estados Unidos con un poderío militar impresionante. El caso de los mismos aviones AWAC son los mismos que se utilizaron, por ejemplo, probablemente ahora están más modernizados, pero que fueron sus primeras incursiones dentro del conflicto colombiano, a comienzos de la primera década de este siglo. Entonces son instrumentos de este tipo que también van evolucionando. Ahora, el interés de Estados Unidos es geopolítico y militar, sin duda, como usted lo acaba de develar, tanto así que en este plan se está involucrando a otros países de América Latina, en una suerte de creación de red. Pero yo quisiera hacerle escuchar el audio del ministro de Defensa para luego preguntarle si debemos o no confiar en la palabra del ministro de Defensa. Escuchemos. No habrá un destacamento permanente, no habrá una base, es únicamente la facilidad de operación para emergencia o para reabastecimiento, porque no necesariamente tiene que operar solo desde Guayaquil, hay que darles condiciones para que se puedan operar 24/7. Ahí se encuentra nuestra Capitanía de Puerto, ahí tenemos un helicóptero para evacuación aeromédica permanente, tenemos un avión caza para exploración aeromarítima. Lo único que se va a autorizar es que para situaciones de emergencia o de reabastecimiento pueda llegar un avión por mes en periodos determinados conforme las regulaciones del protocolo de operaciones que existe para el P3. Ahora, las situaciones de emergencia, como dice el ministro Jarrín, pueden provocarse a cada rato. Estados Unidos está en un plan evidente de invasión bélica a Venezuela. Y Galápagos es una cabeza de playa fundamental. Además, en términos tecnológicos, Galápagos, allí es posible instalar un satélite geoestacionario, cosa que no lo tiene ninguna otra parte del mundo casi. Sí, bueno, como les decía, probablemente el Ecuador en general. Nosotros hablábamos hace, no sé, alguna gente nos acordamos que hablábamos de la órbita geoestacionaria. La órbita geoestacionaria. Pero en realidad, hoy por hoy, la órbita geoestacionaria sí es un recurso tecnológico fundamental. Fundamental. Porque la ubicación de un satélite desde la órbita geoestacionaria significa una mayor potencia, una mayor capacidad de lograr tener mayor amplitud de cobertura. Entonces hay una serie de condiciones que hoy por hoy lo hace importante a ese destino y en general al tema ecuatorial, en lo cual no significa también al Ecuador. Pero hay una cosa que sí es importante mirar, y es que los Estados Unidos a partir prácticamente del 2008 comienza a hacer una reestructuración distinta de la estrategia militar. La estrategia militar de los Estados Unidos hoy por hoy está mucho más ligada al avance tecnológico que al avance de las bases militares físicas. Eso quiere decir que lo que nosotros habíamos vivido en el continente en la década de los 90, en la primera década del 2000, en donde se ubicaban bases inclusive la base de Manta en el Ecuador, era la estrategia militar que ellos habían mantenido en la idea de tener, si se quiere, efectivos tanto militares como de capacidades, eso quiere decir todo lo que es armamento. Hoy por hoy ya no es esa la prioridad de los Estados Unidos. La prioridad de los Estados Unidos es una guerra que se lo maneja también a través de tecnología. Hoy por hoy los aviones, muchos de los aviones son dirigidos desde una base y desde un computador. Ya no requiere el exponerse el aviador. Ajá. Entonces eso sí hay que entender que en este sentido, cuando el general Jarrín dice no va a haber una base, es probable que no haya, porque no es la estrategia esta hoy por hoy en el mundo, en el continente, si no estaríamos ahora peleando sobre el tema tecnológico. Pero lo que sí al parecer es que hay una reactivación, como digo, de mecanismos de defensa que nosotros no habíamos mirado casi desde los años 80. Porque comienza a existir una
un discurso cada vez más claro de hacer una estrategia continental de prevención. Principalmente se habla de las economías ilegales, del narcotráfico y demás, pero el principal impulsor y socio son los Estados Unidos. Hoy por hoy, pero como digo, es muy difícil creer que alguien que tiene una estrategia militar no signifique tener una capacidad tecnológica que es de otro nivel. Ahora, eso es información. Claro, pero ¿prima la estrategia militar o este tan decantado anuncio que hace Estados Unidos de colaborar en contra del narcotráfico? Porque la paradoja está evidente. 7 bases militares en Colombia y no ha pasado nada. Se ha incrementado el flujo de drogas, la producción de drogas. ¿Qué saca en la lucha contra el narcotráfico permitiendo aterrizar los aviones en la base aérea de Galápagos? Bueno, en realidad la estrategia norteamericana para el mundo es militar, y eso lo dicen claramente. Y cuando es militar es porque ellos tienen un espíritu de considerar que las hegemonías globales se regulan a través del control militar. Hoy por hoy, como digo, eso de lo militar ha cambiado más bien a pensar en que lo militar significa inteligencia. Cuando hablo de inteligencia, hablo de información clasificada. Claro. Y esa es la orientación. ¿Cuál es el saldo de la lucha al narcotráfico a través de la estrategia militar norteamericana? En realidad no ha sido un saldo positivo, ha sido muy complicado. De hecho, si nosotros miramos cuál fue el escenario del conflicto colombiano, vamos a ver que en realidad el conflicto colombiano y todo lo que significó los acuerdos de paz no está basado justamente en el poderío militar que significó la presencia estadounidense en los Estados Unidos y las 7 bases. Significó un desgaste político, social, interno. No necesariamente fue detonante eso. Y creo que eso va a seguir pasando, porque además todo lo que significa el narcotráfico o el crimen organizado también tiene su propia estrategia militar, que va evolucionando de la par con la otra. Ahora hay 2 premisas. La una es que la estrategia de Estados Unidos es militar, que se busca ampliar su poderío y hegemonía, y también que hay un norte, la lucha contra el narcotráfico, que es bastante paradójico porque hasta la fecha lo único que se ha visto es convivencia de los estados con el narcotráfico y del capitalismo con el narcotráfico. Pero lo siguiente es que muchas voces críticas afirman que ya dejémonos de eufemismos, de decir centro de reabastecimiento, de operaciones, de asistencia en emergencia. Es una base militar, ¿o no? No. Estadounidense. No, eso le digo. Claro. O sea, usted le pone el tema de la tecnología, de que todo ha avanzado de forma distinta. La base militar es un control territorial, es un control territorial oficial. O sea, usted no puede entrar a la base militar norteamericana en el territorio colombiano si el Estado norteamericano no le permite. Y yo creo que en eso el avance que nosotros tuvimos en nuestra Constitución fue bastante determinante. Usted no podía entrar a Manta, a la base que era de los Estados Unidos, si el gobierno de los Estados Unidos no le permitía. Ya, entonces aquí partimos de que nosotros tenemos soberanía en ese territorio. Exactamente. Entonces, el tema de la soberanía es fundamental en una base militar. Entonces, la base militar, cuando usted tiene una base militar, por ejemplo, como se tiene en Honduras, prácticamente es una pérdida de soberanía del país. Eso es lo que no ha pasado. O las de Colombia. O las de Colombia, que es lo yo puse en un principio, que son las más grandes que tiene Estados Unidos acá. No es el caso del Ecuador y no es el caso de esta cooperación. En realidad, en el caso ecuatoriano se sigue teniendo el control. Por eso es que lo que se tiene es un acuerdo de cooperación. ¿Qué significa? Que si existe, por ejemplo, si se pide la autorización para aterrizar en Galápagos, el Ecuador le va a dar. Le va a dar. Eso es lo que está explicando el general Jarrín. Le va a dar. Pero, muy probablemente, el tema no radica en quién aterriza o quién no aterriza. Aterriza en la complejidad de las operaciones de inteligencia para rastrear lo que supuestamente se va a rastrear. Ya. Claro. ¿Sí? Entonces, puede ser que no aterrice. Claro, pero la discusión pasa por lo otro. Pasa por lo otro. Por la inteligencia. Es la inteligencia porque son operaciones de otro tipo que no se van a develar y que a lo mejor no necesitan el avión. ¿Y el ambiente?
¿El ambiente en qué sentido? Gracias. El ambiente, el medio O sea, ambiente. digo, El medio ambiente. O sea, yo justificadísimo. decía, el ambiente de la región. Le iba a no. preguntar, no. A ver, Además, bueno, el medio ambiente es un tema que a mí me parece que es lo más vulnerabilizado. O sea, cuando usted mete un actor militar en cualquier lado y usted tiene un recurso ambiental, lastimosamente los estados lo que priorizan es el tema del tema militar y el acuerdo que se tengan de cualquier nivel. En teoría, vamos a preservar... O sea, no es cualquier parque protegido, es las Galápagos. Es Galápagos. Y en teoría, la intención es mantener los recursos que tiene Galápagos. Pero como digo, es muy probable, que el tema de los aterrizajes en realidad no sean tan frecuentes. Porque no necesitan. Exactamente. Porque a lo mejor es probable que sí es cierto que sean por temas de emergencia. Es probable que sí sea, pero no pasa por ahí. No es el punto fundamental el aterrizaje o no. Físico. Catalina, claro. comente lo que piensa Quinto Lucas, ex vicecanciller, respecto de lo que dice Jarrín. Él cree que es un engaño decir que las Galápagos no se van a convertir en una base militar. Escuchemos. En realidad, el anuncio que hace el ministro de Defensa no solo es inconstitucional, sino que nos remonta a lo que fue la base de Manta. Cuando se instaló la base de Estados Unidos en Manta, se dijo que no iba a ser una base estadounidense, que no iban a haber efectivos estadounidenses ahí, sino que se iban a realizar determinados vuelos solo para control del narcotráfico. Eso en realidad no fue así. Cuando se conoció el acuerdo por la base de Manta, se demostró que era totalmente distinto, que finalmente se transformaba en una base de nuevo tipo. No es la base con miles de efectivos que había en otras épocas, pero sí en una base de nuevo tipo. El acuerdo que se está haciendo con Galápagos es igual. Primero ampliación de la pista, después que van a darse solo aviones, que se le va a permitir solo entrar aviones de vigilancia. Bueno, ahí está. Es decir, ¿es el inicio para instalar una base militar o no? A ver, una cosa es decir es el inicio. Sí hubo una base que además fue acordada, no fue acordada en el 2000, fue acordada en el 95, con el fin de poder ampliar las operaciones militares, más que de inteligencia. Pero instalado Estados Unidos, aunque sea aterrizando avioncitos, ¿quién le saca después? Verá, como le digo, el punto no es ese, el punto no pasa por cuántos aviones va a aterrizar. Sí. Por eso es que hay un acuerdo continental, porque las operaciones de inteligencia son continentales y no necesariamente son visibles. El que usted aterriza un avión es visible. Entonces, yo creo que hay que mirar los pasos, porque existe, como digo también, un replanteamiento de los Estados Unidos respecto a lo militar. Hay que ver cuál será, pero no creo que podríamos afirmar que lo que se está haciendo ahorita es ya componer una base en Galápagos. Listo, muy claro el planteamiento de la doctora Catalina Barreiro. Ha estado con nosotros desde el Instituto de Altos Estudios Nacionales, investigadora, catedrática. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.